Según la instrucción amplia acerca de la crianza de los hijos, los padres han sido llamados por Dios a enseñar a sus hijos a temer al Señor, a evitar las malas compañías, a adquirir la sabiduría divina que dirige a la salvación, a huir de la impureza sexual, a elegir sabiamente a un cónyuge. Proverbios 18:22, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Es obvio que esta declaración debería entenderse en un sentido limitado. Si se halla una esposa virtuosa que teme a Dios, que es la corona sobre la cabeza de su esposo, entonces en verdad tal hombre ha hallado algo bueno. Bueno aquí implica algo idóneo. Se refiere a una mujer piadosa que ama, obedece, sirve y adora al Señor. Hallar una esposa en este texto implica haberse casado en el Señor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Pues la Biblia condena el yugo desigual, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Manoa, Zacarías y José, el esposo de María, hallaron buenas esposas. Sin embargo, este no fue el caso de Lot y menos de Job. Isaac halló una buena esposa llamada Rebeca. La halló como respuesta a sus oraciones. El libro de Proverbios, como otros lugares en la Biblia, nos ayudan a saber elegir un cónyuge piadoso. Antes de entrar de lleno en nuestro tema, hicimos la semana anterior una salvedad, y fue la siguiente. Aunque generalmente es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer se casen, ese no es siempre el caso particular para cada persona. Pero si esto no es lo que el Señor determina para ti, es necesario comprender y aceptar que el estado de soltería no es un estado inferior al estado matrimonial. Claro está, el estado matrimonial tampoco es un estado inferior al estado de soltería. Más bien todo depende del llamado de Dios. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 17. Aunque bajo ciertas circunstancias el estado de soltería es mejor, como Pablo indica en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. El que se casa no peca. 1 Corintios 7, versículo 28. Prohibir el matrimonio es una doctrina de demonios. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 3. Algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, versículo 3, que prohíben casarse. ¿Usted ve por qué la Iglesia Católica tiene muchos problemas en lo que respecta a muchas cosas impuras? Porque prohíben casarse. No todos pueden ser eunucos, hermanos. Y el estado matrimonial no es inferior al estado de soltería. Si la persona decide casarse y Dios en su providencia le concede casarse, la persona no peca, no peca. Al contrario, en tal caso, en tal estado, ambos, la mujer como el hombre, honran y glorifican a Dios.
Por otra parte, si la persona decide estar soltera, o Dios en su providencia la llama a un estado de soltería, por el tiempo que sea, es necesario que el soltero comprenda que la persona soltera, si busca agradar al Señor, 1 Corintios 7:32, llegará a disfrutar de plena satisfacción, gozo, alegría y felicidad en su estado de soltería. Ahora, la pregunta: ¿cómo el creyente busca a un cónyuge piadoso? A un esposo, una esposa. Esto nos lleva al primer punto principal de nuestro tema: el papel que juega una persona que desea casarse. El rol que juega una persona que debe casarse o que desea casarse. Esa persona debe buscar sabiamente a un cónyuge. ¿Cómo buscar un cónyuge piadoso? En primer lugar, esforzándose, el joven o la joven, esforzándose diariamente por cultivar la piedad personal y práctica. Es decir, como una cosa tiene que ver con la otra. Yo espero que al terminar tú entiendas cuán importante es este punto. Aquí es que fallan muchos. Por esta misma razón no llegan a ser los esposos que deberían ser, o las esposas que deberían ser. No se trata de un libro manual que nos indique 2 o 3 o 4 pasos. No se trata, en lo que respecta a lo físico, el seguir un manual para una satisfacción plena y del otro mundo. No. Si fallamos aquí, elegiremos mal y nos irá mal en el matrimonio. ¿Cómo se busca a un cónyuge piadoso? ¿Dónde comienza uno? Esforzándose diariamente por cultivar esa devoción sincera hacia Dios en el corazón, en el alma, que se refleja en la práctica, en la conducta. ¿Y dónde vamos para encontrar la respuesta a esta pregunta? Pues en las Escrituras. Allí Dios nos revela todo lo que necesitamos para saber qué hacer en cuanto al cultivo de nuestra alma en la piedad. Observen, hermanos, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 24. Versículos 63. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo, y alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. ¿A dónde salió y para qué salió al campo? Salió a meditar. Él no salió porque recibió un telegrama, o porque recibió una llamada telefónica, o porque recibió un mensajero que vino corriendo y se adelantó y le dijo: oye, prepárate. No, él salió a hacer lo que generalmente hacía. ¿Y qué era lo que hacía? Era un hombre que temía a Dios, y como temía a Dios, como se describe a este hombre en Génesis, porque temía a Dios, él tenía comunión con Dios. Él salió a meditar. Esto no se coloca aquí por simplemente ponerlo aquí. Aquí hay un encuentro entre dos que se van a casar. Y miren por dónde comienza el texto antes de decir la amó.
no comenzó en, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué mujer hermosa! Ahí es donde empieza el mundo. O la chica diciéndole a su amiguita, mándale un mensaje, dile que yo tengo cierto interés. No. Sí, porque hoy las chicas se declaran. ¿Usted sabía eso? Esa no es mi escuela, pero ya mi escuela pasó. Hoy en día muchas chicas no esperan. Ellas se adelantan. Tú me gustas. Y otras cosas, eso es lo que están vendiendo nuestros jóvenes. Eso es lo que venden las películas. Y están dirigidas a los jóvenes. Tal vez alguno de ustedes aquí pensó, wow, qué bueno, paso 1, paso 2, paso 3, ¡pa! ¡Bingo! Encontrar al muchacho, encontrar a la muchacha. Y voy a terminar como terminan los cuentos de Disney. Fueron felices. Esa no es la historia de Isaac ni de Rebeca. Y por la tarde, Isaac salió a meditar al campo. Dios tenía otra cosa para él, pero él salió a meditar. Probablemente, después de un día arduo de trabajo, este hombre apartó un tiempo para salir y estar a solas con su Dios. Este hombre temeroso de Dios, criado bajo la tutela de un padre piadoso como Abraham, salió a meditar al campo. Se retiró de cualquier otra compañía para reflexionar en esas verdades, preceptos, promesas y revelación de Dios que había recibido mediante una instrucción religiosa de su padre. Y yo no me estoy inventando esto, está en la Biblia. Génesis, capítulo 18, versículo 18. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Hermanos, Abraham tomó a su hijo y lo enseñó en los preceptos, en las promesas, en la revelación que Dios había hecho a Abraham. Este hombre se dedicó a instruir a su hijo. Yo, dice Dios, he escogido a Abraham porque él no es un padre ausente, sino un hombre que será fiel y le va a enseñar a su hijo todo aquello que yo le he revelado de mi ser, de mi propósito, de mis planes redentores. En ti serán benditas todas las naciones. Este hombre salió a meditar, pero no es a lo que hace la gente con la religión del yoga. La mente está en blanco. Oiga, yo no necesito esa instrucción para saber que eso me va a traer cierta tranquilidad y reposo y se va a restaurar mi cuerpo. Cuando yo estoy cansado, agobiado, con los ojos que casi se me... ¿Qué yo hago? Me voy y me acuesto, 10, 15 minutos, y mi almohada, ¡ay! ¿Qué almohada yo tengo? Cuando yo me levanto en 10 minutos, yo estoy listo para afrontar cualquier cosa. Es lo mismo que hago así. Haga usted así para que usted vea. Y no piense en más nada. Olvídese de su problema en su casa. Olvídese de lo que se puede estar quemando
en el horno. Olvídese de lo que usted tiene que pagar. Olvídese de ese jefe terrible en su trabajo. Y esté 5 minutos así para ver si usted no se siente bien. Eso no fue lo que Isaac salió a hacer. Su meditación estaba basada en la revelación de Dios, del ser de Dios, de la voluntad de Dios, de la promesa de Dios. En ti serán benditas. Y aunque yo no entiendo esto, de alguna manera u otra, a la luz de lo que se ha revelado en el Evangelio, eso me corresponde. Yo tengo que ver algo con ese plan redentor de Dios. Este hombre salió al campo. Observen, tomó tiempo para estar con Dios, para pensar en lo que le esperaba como futuro esposo, si Dios bendecía el esfuerzo de su padre al haber enviado un siervo sabio y piadoso a buscar una esposa para su hijo. Esto estaba en su mente, es natural. Esta sería una nueva etapa en su vida. Isaac todavía sentía la ausencia de su madre que había muerto. Isaac meditaba en la revelación divina. Hacemos la pregunta: ¿quién es el hombre bienaventurado, dichoso, feliz, próspero, según la Biblia? Es aquel que no anda en el consejo del impío, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y el impío sabe cómo introducir su filosofía, su herejía, su corrupción en tu mente de tal manera que te desarma y tú lo asimiles, lo recibas y llegues a ser lo que los impíos quieren que tú seas. No me venga a mí con eso de que es lo que tú piensas. ¿Cómo es eso? Si lo que yo veo en ti es un reflejo de impiedad y de mundo, ¿de dónde tú lo aprendiste? Que yo soy libre, eso es basura, eso no es verdad. Tú estás siguiendo lo que tú ves en el mundo, en tus compañeros, la presión, todo eso. Eso eres tú, a menos que temas a Dios. El hombre próspero, la mujer próspera es la que medita en la ley de Dios, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Isaac no tenía la ley de Dios formalmente escrita, pero conocía la obra de la ley escrita en su corazón, Romanos 2:15. Además había recibido de su padre aquellas cosas que Dios había revelado. Él conocía las promesas dadas a su padre, el evangelio que su padre escuchó, mediante el cual creyó y fue salvo. ¿Y dónde usted se inventó? Yo no me estoy inventando cosas aquí hoy. Gálatas 3, versículo 8 nos dice claramente que Abraham escuchó el evangelio, no a la luz plena de lo que nosotros conocemos por el cumplimiento de esas promesas, pero ciertamente él esperaba la promesa que le decía: en ti, en tu simiente. Y según Gálatas, esa simiente iba más allá de Isaac, era Cristo. Era Cristo. Y hay otros lugares en Juan que habla un poquito más de lo que conocía Abraham sobre Cristo. Pero el punto aquí, hermanos, es que él conocía todas estas cosas. Y él salió a meditar. En ti serán benditas todas las naciones. Eso tiene que ver conmigo. Tiene que ver con esto. Yo no puedo tener un hijo. Allí no había los métodos que hay hoy. La única forma de que viniera una simiente era a través de que él se casara. Esta chica tiene que ver con esto y yo también. En ti serán benditas todas las naciones. Esa promesa, años más tarde,
Dios mismo se la reveló a Isaac en Génesis capítulo 26, 24. La descripción de Isaac, como dije antes, es aquel que temía a Dios, era un hombre piadoso, Génesis 31, 53. En aquellos días que él salió al campo, no eran días comunes y corrientes, pues él, como el heredero de Abraham y de las promesas, esperaba una esposa y una simiente. Él esperaba a esa chica no solo para que fuera su esposa, sino también como aquella con la cual él cumpliría su parte en el plan divino, el plan redentor de Dios. En ti serán benditas todas las naciones. Dios, mediante Isaac y su esposa, continuaría cumpliendo su propósito salvador. Isaac no solo meditó, sino que también oró. Donde se lleva a cabo la práctica de la meditación espiritual y bíblica, hermanos, va a haber oración. Esta clase de meditación siempre está acompañada de la oración. Isaac oró a Dios por el cumplimiento de sus promesas, oró para que Dios prosperara el viaje de aquel siervo sabio y piadoso de su padre. Y luego hablaremos más del asunto de la oración, pero vamos a entrar un poquito más adentro. No solo él meditó, oró, sino que también él esperó pacientemente en Dios. Él esperó pacientemente en Dios. Hermanos, no nos gusta que nos digan, espera. Y menos los jóvenes. Yo fui joven. Y un anciano me miró y me dijo, yo sé que los jóvenes son impacientes porque quieren conocer esto, aquello y lo otro. Todas las cosas tienen su tiempo. Nada se le escapa a Dios. Todo lo que Dios ha establecido en su decreto va a suceder. Tú no lo puedes impedir, ni nadie lo puede impedir. ¿Por qué te preocupas tanto? Él esperaba en Dios. Esperar en el Señor es una disciplina espiritual que muy pocos a veces conocen o cultivan, porque vivimos en la época o en la sociedad del ya y hoy y ahora. Este hombre esperaba en el Señor hasta que Él revelara su voluntad respecto a su futuro cónyuge. Mientras tanto, Él no estaba ocioso. Esperar en Dios no significa inactividad. Significa hacer bien, el bien que ya conocemos, que Dios requiere de nosotros, que el Señor nos ha revelado. Esperar en Dios no es inactividad, no es no hagas nada. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Y qué estaban haciendo mientras esperaban? No, estando sujetas, es una actividad, estando sujetas a sus maridos. ¿Qué hacían las santas mujeres mientras esperaban en Dios? ¿Estaban inactivas? No. Estaban adornando su yo interno con un espíritu tierno y sereno. Estaban adornando. Y esto requería esfuerzo por parte suya, adornándose, no tanto con el... No, su preocupación principal, aunque se vestían bien, todo lo demás, todo eso tiene su lugar, pero ese no era el enfoque. Ellas, las mujeres santas, se visten de algo más hermoso.
que no tiene que ver con la apariencia física, sino interna. No estaban inactivas, sino que se adornaron con el espíritu, la gracia de la mansedumbre. Mansedumbre es ejercer una gran fuerza espiritual para restringir el corazón y someterlo al mandato divino, no importa cuáles sean las circunstancias. No importa cuál sea la provocación, no importa cuánto sea el insulto, no importa cuánto sea la ofensa. Las santas mujeres, mientras esperaban en Dios, embellecían su alma. Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, cumplían la voluntad de Dios que ellas conocían. ¿Cuál era la voluntad de Dios que ellas conocían? Que está claro, que está en la revelación. Mujeres, respeten a sus maridos. Mujeres, en el Señor, estén sujetas a sus maridos. Pero es que mi maridito es un maridito, pastor, usted no lo conoce, porque en la iglesia se pinta como un santito y un angelito. Pero si usted tuviera que vivir con él, usted cambiara su opinión. No, yo no tengo que cambiar, Elizabeth, porque él es un ser corrupto, como tú y como yo. Todavía hay una corrupción remanente en nosotros. Aún así, las santas mujeres esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Se vistieron con una gran belleza que agarra el ojo de Dios. Esa mujer no pasa desapercibida delante de Dios jamás. Lo que es precioso, dice el texto, delante de Dios. Mientras Isaac esperaba, él salió al campo a meditar. Y mientras él esperaba y meditaba, se entregó a hacer el bien. Y mientras él esperaba pacientemente en Dios, se entregó a hacer el bien. No perdió el tiempo. Él se deleitó en Dios, salió a meditar. Deleitarse en Dios implica conocer a Dios, implica ser un teólogo. Es una persona que estudia la revelación de Dios que Él ha dado de su ser. Dice la Biblia, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Más bien el que se gloríese en esto, en que me entiende y me conoce. Isaac se deleitó en lo que Dios había revelado de su ser, de su voluntad, de sus promesas. Isaac entendía que cuando uno se deleita en el Señor, Él, según su voluntad y a su tiempo, dará las peticiones de nuestro corazón. Eso está en la palabra de Dios. Salmo 37, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Estás orando por un cónyuge, sigue haciéndolo, pero sobre todo no olvides de hacer esto. Deleítate primeramente en el Señor. Eso es lo que te va a ayudar a elegir bien, con ojos abiertos, no carnales, ni vanos, ni mundanos. Isaac esperaba en Dios, mientras tanto encomendó al Señor su camino. Él lo encomendó. Lo encomendó. Tenía que depender del siervo, del juicio del siervo, del juicio de su padre. Ahí no podía hacer, en esa cultura, en ese momento, ahí no se podía hacer más nada. Ustedes saben que hay algunos lugares allá en India donde no es la chica, es el padre. Y yo no voy con eso, pero usted sabe, es un lío. Los indios, oye bien, y atrévete a casarte con alguien que tu papá no aprueba. Yo no estoy en eso, ni la Biblia tampoco.
Rebeca se casó con Isaac y ella dio su aprobación. Si ella no quiere venir, le dijo al siervo, estás libre de juramento. La muchacha tenía una opción, ¿sí o no? Abraham no era el que se iba a casar con su hijo, sino ella. Pero Isaac encomendó su camino al Señor. Esperar en Él significa esperar con paciencia, Salmo 37:7. Hacer el bien, versículo 3. Confiar en Dios, versículo 5. Cumplir con nuestro deber, lo que sabemos que tenemos que hacer, que está por delante. Mientras esperaba, Isaac se preparaba para ser el esposo que Dios esperaba que él fuera. No estaba perdiendo el tiempo. Él tenía que proveer para su hogar en una manera recta, razonable, suficiente y responsable. Hija mía, si un hombre no sabe lo que esto significa, por más lindo que sea, por todo lo que te provea, huye de él como si estuvieras viendo un cuco, un cadáver. Porque, ay, yo te amo. Ay, yo también. Ahora, ¿qué comemos? Bueno, pues, yo no sé, porque me sentía cansada y abrumada. ¿Y que tú no hiciste comida hoy? No. Otra vez, hamburgers, huevos, hija mía. Los sentimientos no proveen lo que tú necesitas, hija mía. Este hombre sabía que tenía que aprender en su soltería a amar a su mujer. Él no esperó aprender a amar a su mujer después que se casara. Él aprendió a amarla antes. ¿Y cómo lo hizo? Mire, la conexión del texto es la siguiente. Se consoló de la muerte de su madre, es decir, el amor en lo que respecta al amor. Ese hombre aprendió a amar a su madre, mostró amor hacia su madre, ese fue el patrón de su vida, y ahora cuando Dios le trajo a su prometida, ese hombre sabía algo de lo que significa amar a una mujer. Por esta razón yo siempre pregunto, digo yo, debería ser, pregunto, ¿cómo trata él a su madre? ¿Cómo la trata? ¿Cómo trata a su padre? ¿Cómo trata a sus hermanos? Ay, salimos al campo y pasamos un día glorioso. Ay, qué bueno estuvo, pastor, y pasamos un buen tiempo. Y sobre eso tú vas a hacer una decisión tan importante en tu vida. No. Tú tienes que esperar a ver cuál es el real patrón del carácter de ese hombre. Este hombre sabía lo que tenía que hacer y lo hizo rápido. Amó a su mujer. Él tenía la responsabilidad de aprender a amar como Cristo amó y ama a su iglesia. Cuando Rebeca apareció, él no comenzó a aprender. Él siguió aprendiendo. Pero él ya sabía lo básico de lo que tenía que hacer. Porque él no se centró en sí mismo. Muchos de los matrimonios de hoy en día que se forman, las parejas están centradas en sí mismas, de tal manera que cuando empiece a manifestarse lo que realmente son la corrupción y otros problemas, etcétera, aquello y lo otro, ¿qué pasa? Divorcio, separación.
Mientras esperaba en el Señor, Isaac guardaba su corazón puro para el Señor. Huía de las pasiones juveniles, de la inmoralidad, de los vicios. Pablo le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Hermanos, las pasiones juveniles, eso va más allá de inmoralidades. Incluye vicios. Incluye todas esas cosas que los jóvenes se entregan desmedidamente y después no están preparados para casarse. ¿Por qué? No tienen nada, no llevan nada al matrimonio porque todo lo han gastado, lo han consumido en sí mismos. Todo es fiesta, relajo, bares, bebida aquí, bebida allá. Película aquí, película allá. ¿Qué les enseña esto a ser hombres? A ser esposos. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. No con tu compañero de beber, del licor, de la canción, de todas esas cosas que se hacen y de esos bailes corruptos, perversos, seductivos. Huye de las pasiones juveniles. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sí, pueden engañarnos en un momento y nosotros no sabemos, pero esa persona nos está engañando. ¿Y cómo nos engaña? Pretendiendo ser lo que no es. Si yo soy una persona piadosa, esa persona pretende ser piadosa. Entonces yo no puedo detectarlo hasta el momento en que Dios dice, te voy a decir quién es. Pero mientras tanto estoy andando con él porque es piadoso, no porque es un asesino, un inmoral, un esto y lo otro, porque sabe que conmigo no puede andar, ni que yo voy a andar con una persona así. ¿Andarías tú con una persona así? Pero poniendo eso a un lado, dime con quién tú habitualmente andas. ¿Con quién estás? ¿Alrededor de quién es tu vida? ¿Quiénes son tus amigos? Y yo te diré quién eres o en unos años qué vas a hacer. Las malas compañías, tarde o temprano, corrompen las buenas costumbres. La ambición mayor del joven que teme a Dios, ¿cuál es? Es agradar al Señor. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo agradar al Señor. 1 Corintios 7:32. ¿Eso es lo que tú haces? ¿O pierdes el tiempo buscando qué hacer para agradar y satisfacer en tu carne tu ambición carnal? ¿Cuál es tu mayor ambición? ¿Hacer dinero? ¿Hacer dinero mientras sacrificas en el altar de tu ambición carnal una buena conciencia? Pablo le dijo a Timoteo, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragado en cuanto a lo que toca a la fe. La raíz de todos los males es el amor al dinero, y eso no necesariamente comienza así rápido, sino que empiezas a ganar y te gusta, óyeme, y te sigue gustando, y cuando tú vienes a ver, vives para el dinero. Te conviertes, aunque seas cristiano, un hombre, una mujer codicioso, que está dispuesto a sacrificar iglesia y muchas otras cosas por el dinero. Y después lo justificas diciendo, es que me quiero preparar para casarme. Tú no te estás preparando así para casarte, al contrario. Cuando te cases, lo más importante para ti no será ella, será tu dinero. Uno crea hábitos, hermanos. El mismo cuerpo se ajusta. Yo no entiendo cómo es, pero además lo necesita.
Lo busca. ¿Cuál es tu mayor ambición? Guardando la fe y una buena conciencia que algunos rechazaron. Yo estoy en un trabajo que se presta a cosas extrañas, no bíblicas, impías, pero es mi trabajo. Cuando viene a ver, está metido en cosas que no debe y está con la mujer que no debe o con el hombre que no debe y una cosa dirige a la otra y ahí están haciendo lo que no deberían hacer. Y ahora con una mala conciencia. Y cuando una persona empieza a tener una mala conciencia, ¿sabe lo que hace? Se retira de aquellos que invocan al Señor. La conciencia culpable no les deja estar cerca. Y no es de los santos, es de Dios que están huyendo. He aquí las consecuencias de la ambición carnal, dice. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. He ahí el resultado de la ambición y de la codicia. Abandonaron a Dios porque rechazaron el mantener una buena conciencia. Y ahora hago la pregunta, hermanos, ¿por qué hablar de todas estas cosas? Por múltiples razones. Una de ellas es porque es la preparación más básica y fundamental para buscar y elegir a un cónyuge. Se trata de una preparación espiritual. Si tú no eres el cristiano que debes ser o que deberías ser, no, vamos a ponerle que debes ser, no estás preparándote para elegir un cónyuge según la voluntad de Dios. No tendrás el corazón ni el discernimiento para elegir a quien debes de elegir. Tu enfoque será carnal, elegirás como el mundo elige. No estarás listo para escoger lo mejor. Filipenses 1, 8 al 10. Y elegirás para tener a alguien en tu cama que te cocine, que te atienda, que provea para ti, que cuide a tus hijos, que los bañe, que los esto, lo otro. Si eso es todo lo que hay, todo eso en relación a ti, eso es egocentrismo. Tú no sabes lo que es amar. Isaac no se casó por razones egoístas, sino para amar a su mujer. Él no se consoló porque vino Rebeca, y sí pasó, tenía que ver, pero eso no es la razón del texto. Porque ella vio, ay, qué lindos ojos tienes debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. No. Él no se consoló porque miró y la vio y dijo, wow, qué hombre bendecido. Porque ella era hermosa. No. Él se consoló amando a su esposa. Y cuando usted da en ese contexto, Dios consuela. Hermano, el disfrute de una buena relación sexual no es un manual, no es una técnica, es el amor. Aquel que da y está pendiente al otro, no a sí mismo. Y cuando eso sucede, entonces se llega a la bendición de lo que Dios quiso que fuera y puede y es. Más bienaventurado es dar que recibir. Céntrate en ti y te sentirás insatisfecho. No importa
cuanto reciba lo que reciba. ¿Te estás preparando para ser un buen esposo porque eres un buen cristiano? ¿Qué haces hoy para aprender a amar a la que un día será tu esposa? ¿Qué haces tú, chica, para prepararte o para aprender a amar a aquel individuo que será un día tu esposo? ¿Qué haces hoy? Amar significa aprender, significa santificar a tu mujer. Algunos maridos inquietos porque su mujer no es tan, tú sabes, guapa, no sé, como las demás. Hoy en día, hermanas, por favor, presten atención a lo de afuera. Tiene su lugar, pero más que nada al corazón. Pero chicos, tú estás buscando a quién? A Elizabeth Taylor, a Brooke Shields. ¿A quién tú estás buscando? Dime. Cuando tú te levantes de momento y ¡wow! Y tú no haces nada para santificar y embellecer a tu mujer. Ustedes no se han hecho la pregunta de que a veces las mujeres nuestras son lo que son y no han llegado a ser lo que podrían llegar a ser porque nosotros somos los culpables. Estamos tan centrados en nosotros que nos olvidamos que a nosotros nos corresponde ayudar a nuestras esposas en su camino al cielo para que su espíritu sea embellecido. De manera que su belleza natural tenga sentido. Porque ¿qué pasa cuando una mujer preciosa es ambiciosa, vanidosa, orgullosa, belicosa? Mire, una mujer así, yo quiero estar a 20.000 millas de distancia. Su belleza natural no significa nada. Al contrario, es muy peligrosa. ¿Qué es lo que quiere y espera esa chica de ti si es una mujer que teme a Dios? ¿Qué más quiere una mujer cristiana? Que no sea tener un hombre espiritual. Un hombre, que voy a describir lo que quiere decir espiritual, porque una persona empieza a hablar de espiritual, no es considerado. Un hombre que te acompañe, que esté ahí a tu lado y sea sensible a lo que tú eres como persona. No que está tan absorbido en sus entretenimientos, en su trabajo, en su ambición, en sus pasiones, en sus deportes, que no atiende ni acompaña a su mujer. Te pregunto, ¿qué clase de mujer tú estás buscando? ¿Y para qué te estás preparando? ¿Qué quieres, un hombre? ¿Que te dé placer? ¿Qué quieres, hombre? Una mujer que te dé placer. Mientras sufre por tu insensibilidad, desconsideración, falta de amor. ¿Por qué decir esto? Porque tú llevarás al matrimonio lo que eres en este momento o lo que es peor, lo que has sido. ¿Por qué explicarte todas estas cosas? De prepararte, de ser el cristiano que deberías ser. Porque lo que tú eres hoy, eso es lo que tú vas a llevar al matrimonio. El patrón bien arraigado de lo que tú realmente eres. Si no es santificado,
Si no has aprendido a meditar, a orar, a dar muerte a tu pecado, ese patrón, eso que tú eres, va a salir. Tarde o temprano va a salir. Y eso es lo que va a gobernar tu relación con tu mujer. Y después le estás echando la culpa a tu mujer cuando el problema es que no eres el cristiano que debes ser. Y viceversa con la mujer. ¿Qué es lo que tú puedes esperar en el matrimonio? Lo que Él trae antes. Lo que Él es antes del matrimonio. Y francamente, en algunos casos aquí en esta iglesia, lo que estamos viendo es preocupante. No están preparados para elegir una mujer piadosa. No están preparados realmente, aunque tienen cuerpo, aunque tienen trabajo. No están listos para casarse. Isaac eligió bien porque estaba preparado no solo para elegir, sino también para ser el esposo que debía ser. Y eso fue lo que trajo el matrimonio. Y cuando comenzó desde pequeño a amar a su madre. No te pierden esto. No te pierden esto. Y hay madres fáciles y hay madres que no son fáciles. Recuerda, lo que tú lleves al matrimonio, eso mismo es lo que será tu matrimonio. ¿Qué es él hoy? ¿Qué es ella hoy? ¿Cuál es el patrón de su vida? ¿Cuál es su carácter arraigado? ¿Cómo trata a los padres familiares en las circunstancias difíciles cuando las cosas no van bien? Cuando no salen las cosas como él quiere, como ella quiere. Este siervo de Abraham observó en silencio. Tú tienes que aprender a observar en silencio. ¿Cuál es el patrón arraigado de este hombre? Hace un tiempo atrás le dije a alguien que estaba considerando casarse después de un tiempo. Tuve que decir, mire, yo aquí trato a mis hijas, es decir, trato a las hermanas en la iglesia solteras como si fueran mis hijas. Oiga bien, y lo que yo no quiero para mis dos hijas, yo no lo voy a desear tampoco, dentro del marco razonable, etcétera, para otras mujeres. Y después de observar por varios años, me di cuenta, y después que se casen es un problema, ustedes mujeres tienen que pensarlo mucho, ¿sabe por qué? Porque después no hay, ¡ay papi, ay mami! Ya no hay papi ni mami. Sí, yo entiendo que hay una relación, ¿verdad? Y que la hija o el hijo pueden en ciertas cosas, pero oiga bien, ya no es lo mismo. Tú no estás bajo la misma autoridad, estás bajo la autoridad de otros. Piensa bien, hija mía. Le dije a esta persona, no bases tu decisión en lo que tú esperas que él sea o lo que tú piensas lo podrías llegar a ser a él. ¿Qué es él hoy? Oye, después de 2 años, tu pastor que te ama está preocupado. Uno deja a la gente. Aquí nosotros no micromanejamos la vida de nuestra gente. Ahí está. Pero cuando ya usted ve que uno de los nuestros está al borde de un precipicio y se va a lanzar, es una falta de amor el no hablar. Aunque después hablen mal de uno, no importa. Vivo con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Esto no te conviene. Tú tienes que estar pensando
que lo que tú estás sufriendo hoy es lo que tú vas a sufrir mañana. La muchacha me escuchó. Gracias al Señor. Y de lo que se libró. Es una de las hijas nuestras, yo también tuve que hacerle un cuento. Respeto tu decisión, pero creo que este no es. Y tomó la más sabia decisión. ¡Qué felicidad para ella! ¡Qué felicidad para nosotros! ¡Qué felicidad para la iglesia! Alabado sea el Señor. Aquí uno no se puede casar con las hormonas. O qué bonita, o qué emocionante, o qué romántico, o qué romántica. Pero pastor, yo puedo cambiar porque en el Evangelio uno cambia y uno progresa, es un proceso de santificación. Hija mía, no cometas ese error. Dios no te llamó a basar tu elección hoy basado en lo que Él podría ser por la gracia de Dios, sino lo que Él es hoy. Casarte pensando de lo que Él podría llegar a ser es tentar a Dios. Estás dirigiendo tu vida mal. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios no te ha revelado el futuro. Dios no espera que basado en lo que podría ser en el futuro, tú tomes una decisión hoy. No, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Y las cosas reveladas pertenecen a nosotros, para que nosotros hoy hagamos conforme a lo que la ley, algo objetivo, nos dice y nos dicta. No tientes a Dios. Mira lo que Él es, mira lo que ella es, en su carácter, patrón y estilo de vida, y en todo aspecto de la misma. Porque lo que es hoy, probablemente, será mañana. Por esta razón, los jóvenes no deben apresurarse nunca a casarse. Pero yo conozco a dos que se casaron, mire, y en 3 meses resolvieron, ¿y sabe qué? Fueron felices. ¿Está bien? Pero Dios no te garantizó que tú también vas a ser feliz. No juegues con esto. Además, muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestra vida que después cuando pensamos, por ejemplo, cuando yo entré al ministerio, yo tenía, era un chiquito, un nenito, un jovencito de 24 años, señores. Dígame usted si yo recomendaría a un joven de 24 años al ministerio hoy, y a menos que no sea un Spurgeon, no tiene chance. Nosotros no podemos ir por las cosas que nos han pasado en nuestra vida. Dios tiene misericordia muchas veces. Nosotros tenemos que ir por lo que el texto dice. Tenemos que, hermano, esta iglesia tiene que superar a las cosas pasajeras, superficiales, para ir a un nivel mayor, para que esta iglesia crezca en madurez y aquí se formen hogares cristianos que rindan la gloria a Dios, hijos de la promesa. Sé el cristiano que debe ser y elegirás bien. Serás el esposo que debe ser, la esposa que debe ser, el padre que debe ser, la madre que debe ser. Si faltas en esto, fracasarás en todo lo demás. Serás el esposo, el padre, el hijo, la hija. Que no debe ser, y por consiguiente, ahora sufres por no ser el cristiano que deberías ser. Hermano, yo tengo 2 puntos, pero no le voy a dar más. Olvídese, no voy a aceptar cosas. ¿Cuál es nuestro primer punto aquí?
Esfuérzate diariamente por cultivar la piedad personal y práctica. Esto te ayudará a elegir bien. Te ayudará a ser el esposo que Isaac fue. Sí. No fue un matrimonio perfecto, pero fue un matrimonio piadoso. Usado en el reino de Dios para el logro del propósito de Dios. La frustración de tener que terminar con mucho más que decir. Esto no es todo lo que la Biblia tiene que decir. Así que no se precipiten. Ejerzan la disciplina de esperar en el Señor. Pues ya yo sé lo que tengo que hacer, pastor. Tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que tratar con mi corazón y mi corrupción hoy. No esperar a que me case para que después, ¿qué? Algunos muchachos se casan pensando que van a terminar con sus problemas de tipo físico cuando se casen. Cuando yo me case, entonces ya todo esto que estoy llevando y que me tiene controlado, es un engaño. Si tú no aprendes a controlar tal cosa hoy, después de conocer a tu esposa, seguirás siendo lo que tú eres. Pero quiero terminar con esto. Para elegir como tienes que elegir, para ser el esposo que debes ser, el padre que debes ser, tú tienes que ser un cristiano primero, hermano. Y esto no es un asunto de ser moral, de reformarte a ti mismo. No es esa clase de cosa. Es conocer a Cristo. Para poder llegar a ser el esposo cristiano, el padre cristiano, tú tienes que ser primero cristiano. Y ser cristiano viniendo a los pies de Cristo, reconociendo tu pecado, reconociendo tu maldad, reconociendo que sin Él nada puedes hacer, reconociendo que la vida que tú tienes te la dio Dios. Te la dio Dios hoy. Siendo Señor, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. En aquel día aquel hombre que estaba perdido y muerto fue encontrado y resucitó. Un nuevo corazón, la presencia del Espíritu Santo en él, nueva luz, las Escrituras. Ahora hijo de la promesa. Que el Señor traiga bendición sobre ustedes. Mira a Cristo y sé salvo. Amén.